Hoy quiero hablarte de un nuevo ritmo y este es el ritmo sagrado de la cooperación. Y este es un ritmo sagrado porque habla de mirar al futuro acompañado. ¿Cómo es eso, pastor? Pues mire, juntos para revelar el corazón de Dios. Eclesiastés 4, 9 al 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su propio compañero. Mire, nosotros vivimos en una cultura que glorifica la independencia extrema. El mundo dice, no necesito a nadie. ¿Te has escuchado gente así? Yo no necesito a nadie. Yo puedo estar solo. Mi éxito depende únicamente de mí. A mí nadie me paga un centavo. Pero mire, el reino de Dios funciona de otra manera. Y es donde nosotros descubrimos que hay otros paradigmas, hay otros titulares, hay otros marcos de referencia que es importante que nosotros como creyentes descubramos, exploremos. Porque el mundo nos va a lanzar muchos titulares y muchos métodos que no nacieron de la palabra de Dios, nacieron de una experiencia totalmente humanista o nacieron de la experiencia de un corazón frustrado, ¿verdad? Motivaciones para hacer ver a una figura humana social terminaron a veces en movimientos absurdos porque terminaron en los extremos en vez de seguir fomentando el derecho por el cual se quería reclamar. Entonces, venimos a descubrir que la sociedad, a pesar de que está hiperconectada hoy día, estamos en un nivel de, con todo esto de las redes sociales tan supuestamente conectados, pero las estadísticas respecto a la vida y la salud mental de la sociedad actual y la sociedad moderna es una sociedad que aunque está hiperconectada tecnológicamente, está en soledad emocional y está en soledad espiritual. Y la gente, después de la pandemia que experimentamos, que todos, el que diga que no, no sé, me parece que miente, todos tenemos un estrés postraumático y una experiencia que nos marcó. Algunos bien evidentemente, a otros solapadamente, a otros inconscientemente, y son como un fantasma que regresa y nos golpea cuando vemos nuevos escenarios sociales o vemos un titular que nos trata de como de volver a ese pasado fuerte que vivimos. Así que, pero nos lleva a impulsarnos a una individualidad. Y usted ve que todos los que entran los titulares ahora con el tema de las perspectivas de género, con el tema de la justicia social, con el tema de la discriminación racial, con la violencia contra la mujer, contra el hombre, contra el ser humano, buscan llevar a la gente a un concepto que solamente lo veíamos bien específico en el escenario de la educación. Los maestros, los educadores, todo el tema de la pedagogía, nos llevaba a ver el tema del acomodo razonable sobre asuntos o settings de educación. Pero se fue trasladando para que entonces ahora todo aquel que individualmente piense que tiene una necesidad acomodaticia que podría violentar una norma, una regla, podría violentar una regla inclusive moral, espiritual o de otra naturaleza, hay que darle socialmente un acomodo razonable, lo que produce un aislamiento, porque esa persona está diciendo, hay una masa de gente que está a lo mejor pensando en el sentido común, pero yo quiero irme al absurdo y quiero que el gobierno, quiero que la religión, quiero que la familia, quiero que todo el mundo se acomode a mi individualismo, a mi preferencia, y tú me des un acomodo razonable. Y todo se dirija en esa dirección. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Mire, Moisés necesitó a Aarón, David necesitó a Jonatán, Pablo necesitó a Timoteo. La iglesia necesitó al Espíritu Santo y necesita al Espíritu Santo y nos necesitamos los unos a otros. Dios nunca diseñó al ser humano para caminar aislado. Por eso la cooperación no es una debilidad, es un diseño divino. Mire, el enemigo ama muchas cosas, por ejemplo, la división, individualismo, la competencia carnal y el orgullo independiente. Pero Dios ama la unidad y la unidad que, por supuesto, produce propósito. La cooperación, como hablamos hoy, es un ritmo sagrado porque refleja la naturaleza misma de Dios. Se lo voy a probar. Mire, la cooperación nace en la naturaleza misma de Dios. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, dice, hagamos en conjunto al hombre a nuestra imagen. Observe algo poderoso. Dios habla en plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en perfecta armonía.
La Trinidad revela cooperación sin competencia, autoridad sin opresión, unidad sin pérdida de identidad. Así que el reino no funciona por rivalidad, sino por colaboración santa. Y muchas veces el problema de la iglesia no es falta de talento, no son faltas de ideas, es exceso de ego, porque queremos el like, queremos muchos seguidores. Ahora las redes sociales ya han venido acostumbrándonos a que si no se conecta mucha gente, ¿será que no hay éxito? ¿Quién dijo? Si no le dan muchos likes a mi publicación, ¿será que no estoy siendo de impacto? Who says that? Eh, ¿De qué estamos hablando si Dios te llama a hacer lo que tienes que hacer? Aunque la gente que estés salvando y que estés llevando a un futuro de esperanza es a ti y a tus hijos, lo estás haciendo bien, aunque no mucha gente levante el dedito para decirte, I like it. Hay personas ungidas pero incapaces de cooperar. Y el orgullo dice lo siguiente y grita, yo lo hago mejor, nadie me entiende, no necesito ayuda. Pero la humildad en el reino de Dios dice, somos un cuerpo, nos necesitamos. Y la gracia, recuerde que fluye juntos. Segundo, descubra que Jesús moldeó el ritmo de la cooperación. Jesús podía hacerlo todo solo, pero si Jesús, oiga, hombre, pero también Dios. Pero Él escogió discípulos. Él pudo haber bajado como las películas de los Avengers y todos estos superhéroes que llegan y con todo lo que tienen, todos los poderes sobrenaturales, hacen lo que tienen que hacer, crean los titulares y se acabó. Pero es impresionante, Jesús siendo Dios, con todo el poder, Jesús estando en la creación desde el día 1 de la creación, Jesús estando presente como parte de la Trinidad, aún así, dice, yo voy a escoger gente que haga esto conmigo. Y eso es impresionante. El Dios encarnado decide trabajar con personas imperfectas. Escoge pescadores apestosos. Escoge cobradores de impuestos. Escoge hombres inmaduros. Escoge personas emocionalmente inestables. Oiga, porque dígame si usted y yo no nos vemos retratados en esos 12 jóvenes que el Señor escogió. ¿Sí? ¿Y por qué? Oiga, ¿por qué escoge Dios gente imperfecta? Y con el montón de bagaje que tú y yo tenemos, y con el montón de frustraciones que tú y yo a veces le ponemos al Señor en bandeja y le decimos, Señor, gracias por la asignación, pero mira el montón de cosas con las que estoy manejando. Y Dios no te rechaza, Dios no te marca, Dios dice, no, esta hay que ponerla en el matadero porque no sirve para otra cosa. No, el reino de Dios no se trata solo de resultados, se trata de formar una familia espiritual. Y en esto hay que crecer. Por eso la gente a veces se involucra en 30 cosas en la iglesia y lo único que está es produciendo una agenda, produciendo un trabajo, pero se está desconectando espiritualmente y hay peligro en ello. Marcos 6:7 dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Eso entendía el poder espiritual de la cooperación. Así que es nuestro gran ejemplo. Número 3, la cooperación multiplica la fuerza. Deuteronomio 32 dice, uno hará huir a 1000 y dos a 10,000. Esto significa, oye, esto no es matemática natural, esto es matemática del reino. La cooperación santa produce multiplicación sobrenatural, porque hay batallas que no puedes ganar solo ni sola. Hay cargas que no puedes cargar solo ni sola. Hay procesos que requieren comunidad y hay heridas que sanan en compañía santa. Sabes, el enemigo quiere aislarte porque sabe que un creyente aislado es más vulnerable, como te hablaba al comienzo de nuestro encuentro de esta mañana. Oiga, el cuerpo de Cristo necesita cada parte de ese cuerpo. Como lo dice 1 Corintios 12, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Pablo toma tiempo para describir a la iglesia como un cuerpo. Funciona. Nadie tiene toda la función. Nadie posee toda la revelación. Nadie carga toda la gracia. El peligro de la autosuficiencia espiritual es creer que nuestra función nos hace superiores. Porque yo soy pastor, pues a mí Dios me usa más o Dios me oye más. No funciona así. El Señor tiene un lugar especial para los que predicamos. No funciona así. El Señor tiene más ángeles al servicio del pastor Rolando porque tiene un podcast y porque habla en los medios y porque ora públicamente y porque tiene una posición pastoral. No funciona así. Usted y yo estamos en el mismo nivel. Somos
creyentes, somos seguidores de Jesús. Y si yo no cultivo en mi vida espiritual, yo puedo preparar un programazo, yo puedo leer un papel, yo puedo impresionar a la gente con alguna virtud que el Señor me haya depositado de cómo presentar algo, cómo hablarlo articuladamente. Pero puedo ser como metal que resuena, porque nuestra vida espiritual no depende ni la posición ni la función, sino de la relación y la intencionalidad en la búsqueda de la santidad. Y permitir, no tan solo el que querramos ser santos, sino que permitir que el Espíritu Santo nos gobierne y nos santifique, porque el proceso se llama santificación. Y es donde ahí vamos rompiendo y dejando caer impurezas en nuestra vida. Descubra que hay personas que cantan, pero no cooperan, que predican, pero no honran, que sirven, pero compiten, que lideran, pero controlan. Eso rompe el ritmo del reino. Mire, la cooperación bíblica requiere humildad, honra, escuchar, paciencia y requiere madurez espiritual. Descubra además, la cooperación requiere morir al ego. Mire, la cooperación no falla por falta de capacidad, falla por falta de carácter. Vea lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El ego quiere protagonismo, pero el amor quiere edificación. Muchas divisiones nacen porque las personas desean reconocimiento, control, validación, posición. Pero Jesús, ¿sabes qué hizo? Lavó pies. El reino no se construye desde plataformas, se construye desde toallas. Oiga, el Espíritu Santo crea unidad sobrenatural. Hechos 2:1 dice que estaban todos unánimes juntos. La atmósfera de Pentecostés fue unidad. Antes del derramamiento del Espíritu Santo hubo alineación. Y muchas veces queremos fuego, pero evitamos reconciliación. Queremos avivamiento, pero no cooperamos con nadie. El Espíritu Santo no fluye cómodamente en ambientes llenos de competencia, de celos, de sospecha. ¿Qué estarán haciendo? De división. Tenemos que entrar en cooperación. Formas y prácticas de vivir el ritmo sagrado de la cooperación. Te voy a dejar con esto en esta mañana. Número 1, aprende a celebrar la gracia de otros. No compitas con quien Dios también llamó. Cuando otro crezca, celébralo, bendícelo, honra la obra de Dios en esa persona, porque la envidia destruye cooperación. Y reconócelo, porque hay personas que dicen, no, yo no estoy compitiendo, pero están constantemente buscando la forma de llamar la atención para que de alguna forma se opaque lo que otra persona, siendo llamada, lo único que requería de ti era, vamos a hacerlo juntos. Lo hiciste bien. Qué poderoso estuvo. Aprende, número 2, aprende a pedir ayuda. Mire, la madurez espiritual incluye vulnerabilidad. A veces decir, necesito oración, no puedo solo, ayúdame. Es una señal de sabiduría poderosa, no de debilidad, aunque la sociedad diga lo contrario. Número 3, escucha antes de imponer. Porque la cooperación requiere oídos humildes. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír. No toda idea necesita imponerse. No toda diferencia es amenaza. Número 4, sirve donde nadie te vea. La cooperación verdadera no busca aplausos. Hay personas que cooperan solo si reciben reconocimiento y la placa y todo el asunto. Pero en el reino de Dios es diferente. El servicio oculto tiene recompensa eterna. No se olvide de eso. Eso sin dejar de darle gracias a la gente que hace cosas extraordinarias. Número 5, sana relaciones rotas. No puedes caminar en cooperación mientras alimentas amargura. Hay personas que necesitan perdonar en esta mañana, que necesitan llamar. Sí, hay gente que hay que llamarlas. Hay que no tan solo escribir el mensaje de texto, hay que llamarlas, hay que invitarles a su tacita de café para regresar a conversar. Hay que reconciliarse, hay que soltar el orgullo. Y a veces soltar el orgullo no es tan solo decir, bueno, de verdad yo estaré actuando orgullosamente. A veces es guardar silencio cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer se vio mal.
o lo que estás haciendo no está enviando un mensaje correcto de tu cristiandad. Y a veces hay que escuchar a amigos, a familias, nosotros los hombres, a nuestras esposas, que a veces son crudas y nos dicen ¡boom! Y uno hace, "Mm, hay que escuchar. La unidad tiene un costo. Finalmente, mire, la cooperación y el propósito. Es importante en este tema del ritmo sagrado de la cooperación. Hay puertas que solo se abren en unidad. Y es importante que usted lo descubra conmigo en esta mañana, porque hay puertas que usted no puede seguir empujando o no puede intentar derribarlas simplemente porque usted piensa que tiene que ser así. Tiene que estar conectado a nuestro ritmo sagrado de la cooperación. El arca de Noé requirió cooperación. Oiga, el muro de Jerusalén requirió cooperación cuando Nehemías fue llamado. La iglesia primitiva creció mediante cooperación. Incluso los milagros que muchas veces ocurrieron y vimos en la Escritura ocurrieron en comunidad. Unos bajaron un paralítico por el techo, otros llenaron las tinajas, otros repartieron los panes y los peces. Fueron parte del milagro, aunque no fueron los que levantaron la primera oración. A veces tú vas a ser la luz de la foto, aunque no estés en la foto. Dios ama usar personas juntas. Mire, el cielo es una comunidad. No se olvide de eso. Hablando de este tema del ritmo sagrado de la cooperación. Apocalipsis no presenta individuos aislados, presenta una multitud adorando unida. La eternidad misma refleja cooperación. El infierno divide, pero el reino une. Cierro. El ritmo sagrado de la cooperación nos recuerda varias cosas importantes en esta mañana. Que no fuimos diseñados para caminar solos. Que el orgullo limita lo que Dios quiere hacer. Y que la unidad libera el poder espiritual. La cooperación es humildad en acción, amor en movimiento, el reino manifestado entre personas imperfectas. Dios está buscando creyentes que sepan colaborar, que sepan honrar, que sepan servir, que sepan escuchar y que aprendan a construir juntos. Porque cuando el pueblo de Dios coopera, la gloria de Dios se manifiesta. Te hago un llamado final en esta preciosa hora. Pregúntate hoy, ¿estoy edificando unidad o división con mis actos? ¿Estoy cooperando o estoy compitiendo? ¿Estoy honrando la gracia de otros? ¿Estoy dispuesto a caminar con otros en humildad? Pues hoy, mi amigo, Dios y mi amiga, Dios quiere restaurarte en relaciones, en equipos, en familias, en ministerios y en corazones que están tal vez divididos. Porque el reino avanza mejor cuando caminamos juntos. Como dice Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Alguien dice amén? Juntos lo vamos a lograr.